Bien, vamos a otro tema. Este lunes se reanudaron las reuniones entre Ucrania y Rusia para alcanzar un alto al fuego definitivo. Sin embargo, hoy se atacó un edificio residencial en Kiev, la capital de Ucrania, donde al menos 2 personas fallecieron y otras 3 fueron hospitalizadas. Queremos analizar el conflicto entre Rusia y Ucrania con Jorge Gatica, doctor en estudios internacionales y profesor titular de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros y muy buenos días. Buen día, Carla, ¿cómo estás? Bien. Bueno, partimos la mañana con bien poca fe, la verdad, porque decíamos, bueno, ¿cómo van a negociar? Si siguen los ataques, seguimos viendo civiles, sobre todo muertos, pero después de esta videoconferencia, primera vez que se hace de esta manera la negociación, he leído tanto de la parte rusa como de la parte ucraniana que habría habido avances significativos. ¿Qué puede significar un avance significativo en el contexto que estamos viviendo? Porque aquí las posiciones son bien radicales, digamos. O sea, es los rusos pidiendo a la Ucrania que se rindan y Ucrania pidiendo a los rusos que se devuelvan a su territorio y dejen de atacar. ¿Qué podría ser significativo, cree usted? Tienes todas las razones. El término significativo es bastante relativo y va a depender del prisma como mire cada una de las partes del conflicto. Lo concreto es que Rusia hasta ahora no ha alcanzado su objetivo político de guerra, no ha logrado llegar a Kiev, no ha logrado destruir la voluntad de lucha del pueblo ucraniano, no ha logrado destituir el gobierno y tampoco ha logrado conquistar definitivamente en términos militares las provincias del este y las del sur. Por tanto, Rusia evidentemente hasta ahora no podría estar contento con las perspectivas que tenía al inicio de esta guerra, que ya lleva 3 semanas y que ha tenido costos importantes para ambos lados sin duda alguna. Por otro lado, Ucrania supongo yo que esperará que Rusia retire completamente las tropas de su territorio y restablezca de alguna manera la normalidad en la vida, digamos, ucraniana. Eso evidentemente también va a durar un tiempo. Lo curioso es que los 4 intentos que se han hecho por lograr una solución de paz, por conversar, por dialogar, no se han hecho en el contexto de un cese del fuego, que es como lo normal. Al contrario, aquí se ha hablado de conversar, se han sentado en Bielorrusia, ha entrado también Turquía en algún momento, han habido intenciones de intermediar por parte de Israel, fracasada, de Francia, fracasada, pero las operaciones militares siguen. Entonces es un fenómeno bastante curioso como lo estamos viendo. En consecuencia, expectativas, es difícil definir cuáles serían las que permitirían llegar a un buen acuerdo en este momento, dado que las posiciones están muy encontradas. Sí, Jorge, buenos días. Destacar ese punto que tú mencionas en esta conversación, que no se ha izado la bandera blanca, si quisiéramos decir, o sea, el fuego existe, sigue las hostilidades mientras se conversa entre las delegaciones y hasta un punto en que los mismos ministros de Relaciones Exteriores de ambas partes conversan cuando siguen los bombardeos, eso por un lado. Y también lo que tiene que ver con las posturas, y ahí te quiero preguntar, dentro de las posturas iniciales que se fueron conociendo desde Rusia y Ucrania, porque finalmente esto tiene que ser una negociación, no hay otra forma. Unos dirían con intermediarios sería mejor, bueno, pero negociación al fin y al cabo. ¿Las posturas se comienzan a mover desde el techo hasta bajar de alguna manera y ceder las partes, o eso está bastante lejos? También está bastante líquido todo eso, porque hace una semana atrás, un par de semanas atrás, Putin habló de una satisfacción a partir de lograr la independencia de los estados, como en calidad de estado independiente, de las provincias del Donbass y quedarse con Crimea. Y eso se suponía que llenaba sus expectativas. Sin embargo, sabemos que eso no ha ocurrido, las operaciones convencionales han continuado. Ayer vimos que se atacó a un blanco a 25 kilómetros de la frontera con Polonia, que eso hay que darle la lectura. Evidentemente, insisto, nosotros estamos mirando las cosas de 14.000 kilómetros de distancia, no conocemos cuáles son los planes de operaciones de ambas partes. Sin embargo, intentando darle algún sentido, hay que mirarlo de la perspectiva que la guerra rusa-ucraniana, por eso es lo otro, no hay que perderse de vista. Esto no es la guerra de Rusia contra Occidente ni de Rusia con el mundo. Esta es la guerra entre Rusia y Ucrania. En esa guerra, entonces, se estaría intentando afectar lo que se llama zona del interior, que es el lugar donde se ejerce la administración y todo lo que tiene que ver con el apoyo logístico de las unidades que están empeñadas en el teatro de guerra. Y eventualmente, si Kiev fuese cercada y no se pudiese seguir gobernando desde ahí, probablemente tendrían que irse el gobierno a algún lugar que no esté dentro del teatro de operaciones. Por tanto, desde la perspectiva de la guerra ruso-ucraniana, este lanzamiento de misiles, como lo vimos ayer, es bastante importante porque es una señal que, sin tropas necesariamente, pero Rusia tiene voluntad y capacidad para llegar a cualquier parte del territorio ucraniano.
Ahora, desde la lógica de la crisis internacional, que es distinto, la crisis que está desarrollando Rusia con Occidente, incluso con el mundo, pareciera ser que en el juego de la crisis es lo que se llama un nuevo reto, es decir, un nuevo desafío, es una nueva muestra de voluntad de empleo de la fuerza y llegar incluso a 25 kilómetros de Polonia, que todos sabemos que es un país OTAN, y que eventualmente, aunque fuese por accidente, una caída de un proyectil en territorio polaco podría detonar una guerra de mayor magnitud. Entonces, dadas estas condiciones, las expectativas también están bastante líquidas, no se puede definir claramente qué es lo que quiere cada uno, independiente que los objetivos que iniciaron la guerra parecían estar bastante definidos. Sí, no, eso iba a preguntar. O sea, si cae cualquier tipo de accidente o de ataque a cualquier territorio de la OTAN, me imagino que básicamente obliga a la OTAN a actuar, ¿o no? ¿O podría la OTAN mirar para el lado y no actuar? Porque esto también podría, a veces me pregunto si no puede ser una provocación, ¿no? Sí, bueno, evidentemente hay un tratado que obliga a los países de la OTAN ante la agresión a cualquiera de sus miembros a operar. Sin embargo, hemos visto algunas tibiezas, digamos, en la forma como se están utilizando de alguna manera estos organismos multilaterales. Hasta ahora Occidente ha actuado con mucha fuerza en términos de apoyar con armas, con inteligencia y otros, pero no ha mandado tropas. Y bueno, no sería lógico que lo hiciera tampoco porque Ucrania no es de la OTAN. Esperaríamos entonces que la OTAN sí accione una vez que se produzca un ataque directo contra uno de sus aliados. Pero eso implica escalar la crisis a una guerra mayor, una guerra mundial, donde sabemos que a lo menos una de las partes ya ha manifestado su voluntad explícita de usar incluso el armamento nuclear. Entonces, la verdad es que las señales son bastante difíciles de interpretar en este momento. Jorge, ¿qué pasa con China? Este fin de semana se dijo que Rusia le estaba pidiendo ayuda a China, una ayuda que pasa por lo económico, por supuesto, pero ahora también ayuda militar. Después se desmiente desde China, hay algunas autoridades que dicen que no conocen esa petición. Ahora, yo no sé tampoco cuánta información real podemos tener de dos países como Rusia y China. Rusia, que está en toda una campaña propagandística, y China, que es un país... O sea, lo contrario a la transparencia, digamos. No sé si vamos a tener realmente la información verdadera y fidedigna, pero una situación como esa evidentemente pondría a China en un problema, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, China tenía un papel bastante extraño, digamos, en esto. En un principio condenó la agresión rusa. Ambiguo, exactamente, esa es la palabra precisa. En un momento condenó la invasión rusa, posteriormente dijo que tenía que respetarse cuáles eran los intereses rusos en Europa. Ahora, esta supuesta ayuda que habría pedido Moscú a China ha salido fundamentalmente de fuentes norteamericanas. Todas las fuentes que yo he explorado por lo menos provienen desde allá. Así es que también hay que darle la confiabilidad a partir de ello. Sin embargo, es probable también, acordémonos que el vacío económico que dejó la Unión Europea y en general el mundo occidental, Estados Unidos, por ejemplo, cuando se bloqueó las cuentas SWIFT a los bancos, lo ocupó China con su propio sistema. Y así han habido varias señales en las cuales China ha dado una demostración explícita. Pero yo creo que un buen referente, un buen mediador en esta crisis pudiese ser China, dado que es el único país que tiene estatura similar y que tanto Putin como Biden podría mirarlo como un par válido. Otros países o son pro alguna de las dos partes o bien tienen un cuestionamiento de fondo. Por ejemplo, Israel hizo intento, pero sabemos que Israel sin ser OTAN es muy cercano a Estados Unidos, eso lo invalida probablemente. Turquía también es OTAN, Francia es OTAN, por tanto, que opere en Francia, Turquía o Israel es como del otro lado cuando opera Bielorrusia en calidad de mediador. Tiene un grado de parcialidad que no hace bien en un rol de este. ¿Sí? Y en este escenario internacional te hago la pregunta, ¿quién podría ser un buen mediador? Estamos aquí analizando desde la proyección, pero claro, uno dice... Para ser mediador tienes que tener de alguna manera un grado de influencia sobre las dos partes para finalmente llegar a que las dos partes cedan, a llegar a punto de intermedio y decir esto es lo mejor para los dos. Pero hay que ser, no puede ser cualquier mediador, tiene que ser en este caso un país que tenga influencia sobre los dos. Y los que hemos estado comentando, o con uno o con otro, tienen más ligazón, digamos, no tienen este carácter neutro, podríamos decir, de los viejos conflictos bélicos internacionales. ¿Cuál ves tú que podría ser eso? Porque finalmente todos también tienen sus propios intereses en esto.
Perdón, se cortó y no escuché la pregunta. No, principalmente el peso que tiene que tener un eventual mediador, en este caso un país, pero que finalmente en el escenario internacional ese mediador, como los que tú has dicho, pueden tener algún tipo de relación o interés con respecto a que uno gane más que el otro, por ponerlo en esa índole. Evidentemente siempre está ese riesgo. Sí. Ahora, ¿por qué yo lo planteo como un mediador potencial China? Porque, insisto, es un país que tiene el respeto, tiene la estatura estratégica mundial, y que pudiese eventualmente constituirse como una garantía para ambas partes. Sin embargo, sabemos también que en esta lucha por lograr la hegemonía mundial, China está compitiendo hace bastante rato con Estados Unidos y aparece este tercer actor y pudiese ser que a China tampoco le agrade potenciar mucho a Rusia porque se transforma en un tercer actor en la lucha por la hegemonía mundial. Pero también hay otros escenarios, como por ejemplo que China con Rusia actúen juntos contra Estados Unidos. Entonces, la verdad es que esto necesita un análisis mucho más profundo, pero de todas maneras creo yo que un mediador válido tiene que ser alguien que dé garantías de imparcialidad hacia ambos lados y por otra parte que tenga la estatura para hacerse oír por ambos lados. Ya, ahora, ¿hay alguien a quien le convenga que este conflicto vaya extendiéndose en el tiempo? Porque cuesta entender cuál podría ser la ganancia, ni siquiera para Rusia, porque se partió con una idea bastante distinta, que Rusia iba a prácticamente arrasar Ucrania rápidamente. Eso no ha ocurrido, se han encontrado con mucha resistencia, ya muchos hablan como del fracaso o la extrema lentitud que está teniendo este tema para Putin, y vemos que efectivamente para Rusia está siendo un problema en lo económico. Sus ciudadanos están no solo perdiendo en lo económico, también en lo recreativo. Leía que hasta Instagram le está bloqueando las cuentas a sus ciudadanos. ¿Qué está ganando Rusia con esto? Se preguntan mucho. Yo también me lo pregunto. No sé, Jorge, si hay una respuesta todavía para eso. Tiene razón, Carla. La verdad es que el alargar la guerra evidentemente no es negocio para nadie. Particularmente Putin, evidentemente, debe estar muy complicado porque sus planes de primeras operaciones, que se suponía que iba a ser tipo guerra relámpago y rápidamente iba a quebrar la voluntad del pueblo ucraniano y a partir de ello iba a lograr sus objetivos, pareciera que no se dieron. Vamos empezando la cuarta semana, tuvimos una primera semana de operaciones rápidas, después de eso prácticamente la semana pasada no hubo mayores operaciones, hemos visto que hay problemas de soporte logístico, se ha conocido que Putin está llamando incluso tropas que tenía desplegadas en operaciones de paz para reforzar la unidad en Kiev. Hay varios fenómenos que son bastante curiosos cuando uno analiza las imágenes, por ejemplo la forma como emplean las unidades blindadas en ciudad. Cercana a Kiev, vi ayer un video cómo destruyeron con el lanzacohetes un tanque y la forma como reacciona. Yo soy oficial de ejército en retiro, todo esto de caballería blindada, así que conozco el tema. La forma como se ve la reacción del resto de la columna da cuenta de una unidad no precisamente entrenada para este tipo de eventos. Entonces, llama la atención la poca prolijidad, el poco entrenamiento que demuestran en varios videos que he analizado con respecto a esto. Y además la insistencia de meter tanques en ciudades que sabemos que no es el mejor material para esto. La infantería, que es la que debe estar, digamos, operando en este tipo de terreno, en áreas urbanas, ayer en estos videos que estuve analizando se ve bastante poco entrenada, bastante poco profesional en cuanto a su reacción ante un ataque. Entonces, ¿tú crees, Jorge, que hay más que improvisación muestra las falencias Nicolás, que puede tener el ejército ruso en ese sentido, en términos de la, no planificación, pero sí de la profesionalización de la fuerza? Probablemente sí, probablemente no estaban las mejores unidades empleadas, probablemente se trató pensando que iba a ser un esfuerzo muy fácil, con un esfuerzo principal que iba a Kiev y otros secundarios que iban por el sur y por el este. Se trató probablemente de lograr los objetivos militares muy rápido y se han dado cuenta que no han sido capaces y están recurriendo a otro tipo de esfuerzo. Ahora, también llama la atención el retraso en el soporte logístico. Llama la atención también que se ataque blancos civiles. Eso es contrario al derecho internacional humanitario, que tiene, como ustedes saben, 6 principios que son muy claros: el de limitación, el de necesidad militar, el de humanidad, etc. Eso es una violación flagrante al derecho internacional humanitario, o el derecho a conflicto armado también, que se llama, que es aquel derecho que regula el empleo de la fuerza militar en la guerra. Entonces pareciera ser que incluso, o por error, o probablemente con intención, se está atacando a la población civil. Y eso tiene que ver con la intención de quebrar la voluntad de lucha de la población civil y lograr el objetivo.
pero en efecto pareciera ser que, insisto una vez más, mirando esto muy de lejos y a partir de la información que proviene de los periodistas, de los análisis de discurso, pareciera ser que los objetivos que tenía previsto Putin conquistar muy rápidamente no se han logrado conseguir. ¿Qué otro escenario podría ser previsible, Jorge, la posibilidad de que esto escale? Una escalada, han dicho ambas partes, sería básicamente una tercera guerra mundial. Yo no sé si estás de acuerdo con aquello, pero si no hay una salida al conflicto, una podría ser esa, y dos, me imagino que esto se eternice, y no sé, que el mundo se olvide, se naturalice. Esto es como lo que más asusta a los ucranianos, ¿no? Y a su presidente, que lo que más hacen es tratar de que este conflicto no termine siendo algo normal, que no se quede permanentemente en ese sector del mundo olvidado para el resto. Esta no sería el primer caso, incluso reciente, de una situación como esa. No nos olvidemos que el cerco de Sarajevo tuvo 3 años. Y al principio era noticia tal como esta, y después el día a día nos fue consumiendo y se nos empezó a olvidar lo que estaba ocurriendo, y estuvieron 3 años cercados. Aquí podría eventualmente ocurrir también que se produzca algo similar y la opinión pública mundial se empiece a insensibilizar, aparezcan otros fenómenos y empecemos a despreocuparnos. Pero yo no creo. Ahora, lo que sí, no me cabe duda que Putin, después de haber iniciado esta guerra, con esta magnitud de fuerzas, con este daño que ha generado, con los problemas a nivel mundial que ha generado, no va a terminar esto, se acabó, vámonos de vuelta, todas las tropas rusas atrás, no va a ser así. Entonces, lo que yo creo que dentro de la negociación se podría esperar algo parecido a lo que ya se habló hace una semana atrás, es decir, que se logre la autonomía de los estados del Donbass, ¿cierto?, de las 2 provincias que se declararon estados, que se reconozca definitivamente el dominio de Crimea, de forma tal que la península quede conectada por tierra con el continente, y con eso probablemente pudiese ser un premio de consuelo para que Putin acceda a parar esta situación, que por lo demás es insostenible. Está produciendo no solamente daño económico a Rusia, hay una crisis alimentaria mundial, lo leí hoy día en el diario, en cuanto a la producción de trigo, por ejemplo, de cereales en general, va a generar una tremenda escalada de precios. Entonces el mundo completo en su conjunto no acepta, no resiste seguir con esto, en especial en una tragedia post-pandemia. Entonces se juntó la tormenta perfecta. Entonces eso nos obliga, creo yo, y asumiendo la racionalidad de los líderes, obliga a encontrar una solución lo antes posible. Por otro lado, Putin, si bien es cierto, tiene un gobierno bastante sólido, también va a llegar el momento en que el ciudadano ruso le empiece a pasar la cuenta. Hasta ahora no se han visto acciones de la policía contra manifestantes, pero va a llegar el momento en que, evidentemente, cuando empiezan a llegar las bolsas negras, cuando empiece a sufrir en carne propia el ciudadano ruso los bloqueos económicos, las sanciones económicas, por supuesto le va a generar un problema interno de gobernabilidad que Putin va a tener que empezar a mirar hacia atrás, ya no poder seguir mirando solamente hacia Ucrania o hacia Europa. Bien, pues vamos a ver hasta, en el fondo, cómo se siguen sucediendo los hechos. Ojalá que no fuera este el escenario, que se olvide esta guerra, que se naturalice y, por supuesto, que haya una salida, ojalá, donde triunfe la paz. Muchísimas gracias, Jorge Gatica, doctor en Estudios Internacionales y profesor titular de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, Carla y Nicolás. Buenas tardes. Un buen día. Buenos días.